Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Mario Izquierdo. Esto es IZK Videos. Y lo sé, hace mucho tiempo no subíamos nada. Pero el día de hoy, bueno, la noche de hoy, no regresamos solos. Regresamos aquí con mi amigo Julián Díaz. Parcero, buenas noches. ¿Te gusta? Regresamos precisamente a nuestras raíces, al misterio paranormal, a lo perturbador, ¿sí? A esas cosas o historias que nos quitan el sueño. Bueno, en este caso nos reunimos con un único propósito, y ese es desempolvar esos relatos reales que nos han pasado, y relatos de terror o historias que hemos escuchado y que de alguna manera se nos han quedado grabados en la psiquis. Entonces, apaguen las luces y empecemos. Y muchas gracias, señor Mario, pues a invitarme hoy a este canal a hablar de temas muy misteriosos, paranormales y que en muchos casos atormenta a la gente. Son pocos temas que se nombran y hoy vamos a contar 5 historias con las que más de uno se va a sentir identificado. Así es, y bueno, vamos a entrar en materia. La primera historia de la noche es una que a mí personalmente me pone los pelos de punta porque es algo que siento que le puede pasar a cualquiera desde la comodidad de su casa, ya que estoy hablando de ese terror que sucede solo en situaciones y lugares en donde se supone que uno está seguro. Hablo de debajo de su cama. Parce, esta historia le pasó a un amigo hace un buen tiempo. Él me cuenta que dejaba siempre sus zapatillas debajo de la cama, o sea, digamos al final de la cama, para la mañana siguiente pues tener ahí todo listo para acicalarse e irse. El caso es que él me cuenta que una noche como tal, por ahí tipo 2 de la mañana, él sintió o escuchó como que algo o alguien estaba como moviendo los zapatos, se escuchaba como si arrastraran los zapatos. Y él dijo, pues será algún animal, una mascota. Ve, pero mi hermana se llevó el gato, porque para esos días la hermana había viajado y había un gato, pero se llevó el gato. Entonces, ¿qué animal? Entonces el man se timbró. Claro, cuando se timbró y como que se sentó para mirar a ver qué era lo que había, de la nada se quedó quieto porque un susurro al oído le silbó como con un viento frío y le decía, no te muevas. ¡Ja! Parce, no te muevas. Ese man cogió la cobija, se tapó de pies a cabeza y no se movió hasta que amaneció. Yo le cuento una cosa, parce. Yo me pongo a pensar en eso y sentir que de pronto de la nada a usted le susurren en la noche después de usted escuchar un ruido cualquiera sabiendo que usted está solo, a mí me pone los pelos de punta. No sé usted qué haría. Si a usted le pasa esa circunstancia, cuéntame qué haría, Julián. En mi caso, yo sí correría, yo me pararía, bueno, aunque como estoy solo, ¿a quién no le pasa? Dejen en los comentarios, ¿usted correría o se quedaría debajo de las sábanas? Pero yo sí correría, saldría de mi casa y buscaría otro refugio. No, pero yo, pues, si no tengo para dónde más ir, me duermo en la sala, alguna vaina al lado al lado de la puerta de la calle para cualquier cosa, irme. bueno, y como se sirve caliente el chocolate, o en este caso el café, El cafecito. hoy vamos a venir con una historia no para cualquier persona, para los moteros y más los que transcurren en viajes. Esta vez pasó con mi tío, les comento. Mi tío es alguien que siempre viaja constantemente. En este caso, pues mi abuelo lo llamó para un favor que necesitaba en Barranca Bermeja. Él vive aquí en Bucaramanga, en Santander. Él, por circunstancias, le tocó viajar de noche, ya que pues aquí trabaja de día y el día siguiente descansaba. El único momento fue en la noche. Cuenta que ese transcurso estuvo algo pesado. Sintió que desde un principio el viaje iba a estar un poco pesado porque había estado trabajando todo el día y pues siempre se sentía la pesadez. En el transcurso del viaje, pues todo transcurría normal, ¿sí? Hubo un trayecto donde, como él casi no corre en moto, pues buses y carros lo traspasaban. Y hubo un momento donde en las carreteras muchos moteros van a reconocer esta situación en que lo que únicamente alumbra en todo el camino son las luces. Todo oscuro alrededor, silencio absoluto. Comenta que en ese trayecto, que para él fue eterno, pero literalmente fue como en 2 minutos. Ocurre que a uno a veces se le puede motorear la moto si en dado caso uno no tiene un buen mantenimiento. Lo normal de una moto, los que son moteros sabrán, sí, y los que no, es algo muy normal. Ocurre que le empezó a fallar, como si le faltara gasolina a la moto.
Pasa que cuando se va apagando, él siente que es muy raro porque al fin y al cabo él tenía súper llena la gasolina, todo al día, la moto súper bien, y pues él lo vio muy normal, ¿sí? Bueno, a esa hora, con esa oscuridad, solamente a la penumbra de la luna, pues él simplemente trató de prender la moto. Hubo un momento donde sintió un silencio tan profundo que lo único que pudo escuchar al fondo fue un silbido. ¿Un silbido? Un silbido. ¿Qué pasó en ese momento? Apenas escuchó ese silbido, tuvo un flashback en el sentido de acordarse del abuelo cuando le mencionaba sobre esas historias de antaño. Claro, historias del donde campo. Existía el silbador. El silbón. El silbón. El silbón. El silbón, qué pena. Y contaba la historia de mi abuelo que el silbón, cuando tú escuchabas ese silbido cerca, es porque él estaba lejos. Pero cuando escuchabas ese silbido a lo lejos de los llanos, es porque lo tenías muy, muy cerca. Y su presencia se sentía, se presenciaba, no solamente por el frío, las temperaturas, te sentías mareado, como inducido por el silbido. Por eso el nombre del silbón. Mi tío cuenta que se puso con esa piel de gallinas, con ese escalofrío, porque estaba haciendo frío en la noche, es normal, en un viaje, pero él tenía su chaquetica, estaba muy abrigado y sentía como le recorría ese frío durante ese momento a todo el cuerpo. Comenta que él se asustó, claro, él se asustó, empezó a darle pata y pata a esa moto y no le encendía, las luces empezaban a fallarle, No. Él presentía algo cuando se le dio por mirar atrás. Veía en el retrovisor dos luces amarillas. Él creyó un carro. Y vaya error al creer de dónde provenían esas luces, ya que cuando se fijó venían de la maleza. ¿De la ¿Cómo maleza? va a venir un carro en la maleza? Eso lo alarmó, le prendió las 1000 alarmas. Lo que hizo fue de locos, empezó a empujar la moto, correr, sentía que sudaba frío. Hubo un trayecto en donde él sintió que corrió tanto ¿Con la moto? con la moto que ya el cuerpo no le daba más, hasta que de un momento a otro la moto se sonó ¡brum! Y él nunca había acelerado nada, como cuando venía del trayecto encendía la moto, como si hubiera pasado de un mundo a otro en una capa transparente. O sea, usted me está hablando de una especie de Como pulso electromagnético en exacto, ese momento, en ese que momento, no fue como hacía si hubiera que no funcionara congelado. nada. Y sabe que lo impresionante, que cuando miró la hora, porque él necesitaba llamar porque no tenía señal. Claro. Ese fue otro que no tenía señal. Y veía que había transcurrido solamente 2 minutos, cuando él sintió que fue eterno, como si hubiera sido media hora. Bueno, pasó eso, él se fue con un frío en el cuello, asustado no más poder. Cuenta mi nona, cuando llegó estaba a punta de fiebre a lo más alto. Lo llevaron al médico, no solucionaban nada, hasta que una vecina se enteró del caso por mi abuela y le recomendó un rezandero. Claro, un brujo. Eso le hicieron de todo a no más poder. Yo sé que hay gente no creyente de esto, pero vaya error en yo también creer en que era mentira. Santo remedio, se curó y no volvió a viajar de noche. ¿Quién va a viajar? No sé qué opinan ustedes, si hay algún motero en esta audiencia y le pudo haber pasado algo parecido o igual. Déjalo en los comentarios que te tendremos en cuenta. No, parce, la verdad, el campo es una cosa muy seria, ya la oscuridad es completamente diferente. Exactamente. Pero ¿sabe qué? Pasemos a la historia número 3. Y vamos a dejar la carretera atrás y nos vamos a adentrar a la ciudad, a las habitaciones oscuras de los inquilinatos en Bogotá. Eso le pasó a un parcero mío que estudiaba pues, en una universidad, no voy a decir el nombre por obvias razones. Pues la única manera y la más accesible y barata de poder conseguir un lugar donde pernoctar en la noche pues eran los inquilinatos de universitarios que habían por ahí cerca. Entonces, sabe que esas habitaciones son de puerta de madera, esas que salen así como viejas, un olor a adobe de puro barro, los ladrillos de barro, todo eso, viejo. Pues el man cuenta que allá sobre las 3 de la mañana más o menos el ambiente se tornaba pesado, se sentía como turbio, como que
Usted ni para fumarse un cigarrillo le da a usted ganas. El clima allá es impresionante. No, es que, o sea, horrible. Pero una noche como tantas, él estaba durmiendo y, hermano, dice que él medio abrió los ojos por pura inercia, vio el reloj al lado de la mesa de noche, marcaba las 12:59 de la mañana. En ese momentico se quedó mirando el reloj y ¡plá! Cambió de 12:59 a 3. Y se le dio por voltear la vista hacia el rincón derecho de su cama. Y lo que vio lo dejó pasmado, parce. Era una sombra altísima. No tenía un rostro distinguible o unos ojos que se pudieran de pronto notar. Pero de alguna extraña manera él sentía que la mirada de ese ente estaba clavada directo a su mirada. Parce, con decirle que el man cogió la cobija y se tapó, y debajo de la cobija empezó a rezar con los ojos cerrados todas las oraciones que se sabía. Se le dio por abrir los ojos a los minutos, quién sabe cuántos minutos pasó repitiendo las poquitas oraciones que recordaba, y abrió los ojos y ya no había nada. Y ese era el problema, que se había tapado con la cobija. Al abrir los ojos tenía que ver la cobija, y lo que vio fue el rincón de su cama, lo que en principio lo asustó, pues totalmente vacío, como si nada hubiera pasado. Pero sí pasó, porque entonces ese ente agarró su cobija y se la jaló fuertemente tirándola al piso. Cuando el man se percató de que la cobija estaba en el piso, el man se paró, cogió sus cositas y se fue a la puerta de al lado donde el compañero: déjeme pasar acá la noche porque yo en esa pieza no duermo más. Se asustó, no, Claro. terrible. Hermano, ¿usted qué hace en una situación de esas? Es una ciudad ajena a su ciudad natal, que está usted porque la obligación de estudiar y tal, y que se tenga que quedar en un lugar tan cargado de energías Pesadas. ¿Usted qué haría? Bueno, no sé si a todo el mundo le ha pasado, o más a los universitarios, ya que cada historia, cada tema enfoca a un público específico. A esos universitarios que les ha tocado vivir en habitaciones, en edificios, en zonas pesadas. Todo es algo muy trajinado. En ese caso, cualquiera correría, como lo hizo. Claramente yo haría lo mismo. Nadie se va a quedar en un lugar donde no conoce, y más viendo a un ente con esas características tan inhumanas. Da escalofríos tan solo pensarlo, imaginarse que a mí o a ti te puede pasar. Deja tu opinión en los comentarios para que podamos saber qué opinas tú o qué harías tú en una situación parecida. Y esa historia tiene que ver con gente que trabaja de noche, específicamente con taxistas. Esa gente que se gana la vida en noches, donde a veces recogen a tanta gente, pero no reconocen cuando esas personas no son de este mundo. Ufa. Transcurre en esa historia donde me cuenta mi amigo que le ocurrió al papá. Él ha sido un taxista hace más de 20 años acá en Bucaramanga. Cuenta una noche, de tantas noches que ha convivido, de cosas muy raras, de gente muy mala, de acompañamientos. Pasó una noche en donde él, de tantas carreras que realizaba, terminó con una en el centro. Claro. Cuando terminó esa última carrera, él ya se iba a ir para la casa. Dijo, ya se fue mi último turno, no tengo que hacer más nada. Era las 2:30 más o menos de la mañana, iban a ser las 3. Usted sabe que ellos trabajan hasta donde más puedan, ¿sí? Yendo para la casa, él pasaba por el cementerio central. ¿De la 45? De la 45, sí señor. Ahí al frente había una muchachita, una peladita muy linda, muy simpática, con vestido, ¿Y a esa hora? Y a esa hora. Él se tocó de corazón y dijo, la voy a llevar, ya que pues ella estaba extendiendo la mano para adquirir el servicio del de taxista. Claro. Listo, la recogió, se le hizo muy raro ver a esas horas. Pensó, listo, acabo de salir de una fiesta, de unos 15, era una muchachita muy joven, para las Sí. horas tan altas, sin un acompañante, sin padres, sin nadie pues con quien estuviera con ella. Sí. Una vez subió, le preguntó para dónde iba, le indicó pues casi prácticamente al otro extremo, que era para Florida Blanca, que pues era un barrio un poquito pupi, pero siempre solitario, porque siempre los barrios allá son así. Solos. Solos, exactamente. En el transcurso,
Ella no dirigió la palabra en ningún momento. Cuenta el papá que, pues, él mirándola al retrovisor la veía apagada, triste, mirando, pues, a la ventana. Sí. Y le quiso preguntar que cómo estaba, que si se sentía bien. Le dirigió 2 palabras prácticamente. Y ella, sin mirarlo, le respondió así como a la nada: yo estoy bien, no se preocupe, usted termine su camino. Uf. Y él sí sintió una enorme presión en el pecho, pero lo vio normal. Dijo, seguiremos con ese trabajo. Pues, ¿qué más? Ya llegando al trayecto final, donde pues vivía la muchacha, o eso decía ella, le iba a indicar a ella para que supiera que iban a llegar. Fue a mirar al retrovisor nuevamente por segunda vez, ya que pues él estaba concentrado manejando, no está pendiente de nada más, sino de su carretera. Claro. Cuando fue a mirarla nuevamente, a buscarla por el retrovisor, no se encontraba. ¿Qué? Sí, no se encontraba. Claro, lo espantó, frenó en seco, se salió del taxi, o sea, no se la podía creer. A esa hora, con ese clima tan frío, él no, o sea, no creía lo que estaba pasando en ese momento. La chimba. Bueno, todo estaba solo, esa calle, ese lugar, todo era de terror. Y él entró al carro, pues eso estaba con calefacción y sentía un frío enorme. Tanto que como si ese carro estuviera por horas ahí parqueado porque tenía ya los vidrios empañados. Y él se sentó, no podía creer como la situación que estaba viviendo. Trató de llamar y no tenía señal. Eran las 3 de la mañana, no sabe en qué momento pasó media hora, pues de pronto por la lejanía y una hora tan precisa. Y cuentan que a esas 3 de la mañana son donde más los entes, espíritus y demonios están activos, despiertos. Claro. Él Se abren portales. se abren portales, exactamente. Él, incrédulo de lo que estaba pasando, ya iba a arrancar. No le quería prender el carro. De un momento a otro, él sintió la presencia de alguien atrás, porque sintió un leve respiro por la nuca. Ufa. O sea, eso le erizó la piel, no sabía qué hacer, quedó congelado y no quería voltear por el susto. Cuando se atrevió a dar esa vuelta y pues al enfrentar a la muchacha o lo que estuviera atrás, no había nada. Y entonces, Lo único que alcanzó a ver fue una mano en el vidrio, como si hubiera estado alguien ahí. como la silueta Como la silueta de la mano, los vidrios estaban empañados, pero Claro. ahí estaba la mano marcada. Y de la nada, el frío que cayó en ese carro fue impresionante. Fue de un clima a otro dentro de un carro, cuando literalmente eso es imposible. O sea, lo que hubo fue como un cambio brusco de Cambio brusco de temperatura en el temperatura. momento, pero el man que hizo, salió, pisó el acelerador o se quedó ahí o qué hizo. El del susto, como recién le prendió el carro, él no pensó 2 veces y se fue. No, eso se fue. No, hermano. Eso fue algo tan impresionante. Tanto fue el trauma que tuvo el padre de mi amigo que él ya no hace carreras tan tarde. No. La única horario que tiene es hasta las 12 de la noche, porque ya le agarró un respeto, no es un miedo, es un respeto a esas cosas que no son de este mundo. No sé qué opinaría o qué haría si en su caso monta a alguien que no pertenece a este mundo. No, hermano. Ni loco, yo guardo ese carro y me dedico a otra cosa. Definitivamente. La verdad, no sé manejar vehículos. Eso es un secreto a voces, pero si lo hiciera, le garantizo que no lo haría de noche. Definitivamente no. Ahora, para cambiar de pronto un poquito de ambiente, vamos a cerrar esta noche de misterio con la quinta y última historia. Esta es una de las que personalmente más me da miedo, porque se mete con algo ya muy pesado. Hablo de la santería, de la brujería, de los vecinos extraños que de pronto hemos llegado a tener en los lugares donde En el mismo vivimos. vecindario. Gente de la que se habla cosas, de que dice, La que saludas. que pilas que esa señora dicen que es bruja y tal. A nadie le consta, pero la señora vive sola, no tiene animales, no tiene nada. Es como muy prejuicioso decirlo de esta manera, pero es tampoco, o sea, digamos que es algo muy conocido en los relatos populares,
al menos de antaño, que en diferentes barrios, en la época de los 90s, se podían encontrar, sí, se podían encontrar lugares donde hacían trabajos de brujería y de santería. Y esa historia ocurrió en un barrio de donde se hablaba de una señora, bueno, no voy a decir el nombre del barrio porque pues no voy aquí a pintar a nadie. Allá se hablaba de una señora que vivía completamente sola y de las que todos sospechaban cosas bien raras. Una noche, unos muchachitos ahí del barrio, unos vaguitos, la pasaban ahí haciendo cosas, por ahí perdiendo el tiempo, jugando tapitas o cartas o lo que fuera. Se les dio por espiarla, por mera recocha, por ahí por debajo de una rendija de una ventana que quedaba ahí a la casa de ella. ¡Ja! Cuando esos muchachos se pusieron a espiarla en la noche, ¿no? Lo que vieron, para no creer, la señora estaba arrodillada con un vestido como negro frente a dos velas negras. Estaba hablando como un idioma de otro mundo, como arrastrado, como si estuviera rezando al revés. ¿El famoso latín? No, el latín es limpio, es hasta bonito, es peor, es algo más sucio, más demoníaco. Los muchachos se quedaron fríos, como que, sin palabras. La señora tiene costumbres bien raras, ¿no? Hasta el momento normal. Uno de joven, ¿qué va a pensar? Y aparte la libertad de culto y todas estas cosas, pues que cada quien puede rezar a quien quiera, ¿no? Pero el dilema es cuando esa señora de la nada volvió a mirarlos a ellos fijamente, así rápidamente, ¡pum! Los miró y esos muchachos quedaron fríos porque los ojos de la señora eran blancos. Y de la nada abrió la boca y sonrió con una sonrisa irreal que iba de oreja a oreja y mostrando unos dientes como de perro. Parce, horrible. Esos muchachos quedaron loquísimos, salieron corriendo. Uno de ellos terminó internado en un hospital psiquiátrico porque quedó rayado, quedó loquito de lo que vio. Fue tanto el trauma. Y cuando todo el barrio se enteró de eso y fueron a hacerle reclamo a la señora y eso, ya no había nadie allá en esa casa, como si nunca hubiera vivido nadie ahí. Entraron y la casa parecía que tuviera polvo de años, como si ahí jamás hubiera vivido alguien que tuviera la sangre caliente. ¿Usted qué haría? ¿A usted le han llegado a sus oídos rumores o historias acerca de personas con estas características en pueblos, en barrios o en lugares así? Déjenos saber en los comentarios si a ustedes les ha pasado algo como esto. Y sí, tiene razón Mario. Hay momentos en que incluso al lado suyo, en su propio barrio, puede haber cosas tan paranormales como en cualquier otro lado del mundo. Y déjenos en los comentarios qué pensarían ustedes, de dónde son. Y si tienen historias por comentarnos, aquí en la caja de comentarios las narraremos próximamente en los videos. Oiga, qué buena idea. Que los suscriptores nos dejen sus anécdotas personales acerca de cosas que les han pasado para poderlas replicar en el siguiente video. Eso me parece excelente, así que ya es una invitación, digamos, oficial. Y bueno, hermanos, este ha sido nuestro primer vlog en IZK Videos. Esta es una nueva etapa, por supuesto, y si les ha gustado ese formato y quieren ver más charlas de misterio y conocer más de estos relatos, también puede dejarnos en los comentarios sus propios relatos, sus propias historias, anécdotas, cosas que les haya pasado de tipo paranormal. Y con eso podemos armar el siguiente video, claro que sí. Claro que sí, están muy bien invitados a que sigan comentando sus historias. Las leeremos con mucho respeto y atención para tenerlas en cuenta en nuestros próximos videos. Muchas gracias por vernos y no olviden seguirnos en nuestras historias. Mi nombre es Mario Izquierdo. Y yo, Julián Díaz. Y esto fue una entrega más para IZK Videos. Y nos vemos en la próxima.